tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En el medio de una tormenta, lo que uno observa básicamente es si el piloto controla o si no controla. Si hay una mano firme en el timón, capaz de llevarte a buen puerto, aún en el medio de la tormenta, es decir, de la crisis, o no. Lo que digo es, al final del día esto es binario, es sí o no. Cualquier gobierno de cualquier país puede atravesar una crisis. Lo que diferencia a los países y a los gobiernos es si generan sensación y confianza de que están pudiendo controlar, de que cada día se soluciona un poquito más el problema, o si no, o si vos ya empezás a pensar que la caja de herramientas está agotada y no tienen más que hacer. ¿Qué define la gobernabilidad en Argentina? Miren, seguramente muchas cosas. Yo empiezo con dos: la calle y el dólar. La vocera dirá que el dólar informal o blue es un mercado muy chiquitito que no mueve la aguja. Si vos querés pensar eso, lo podés pensar. No es la realidad. Todos los que habitamos la Argentina sabemos que hay un electrocardiograma que se llama dólar informal. Desde que existe, por supuesto, el cepo, y el dólar formal y el informal. Ese electrocardiograma ahora está saltando, está muy mal. No porque esté caro. De hecho, vamos a hablar en un ratito en relación con el valor de tiempo atrás, tal vez no esté tan alto, pero ese 3.17 lo que te está marcando es que solamente en julio, es decir, en 20 días, hoy 20 de julio, subió casi 80 pesos. Hay algo ahí que muestra que no está en control. ¿Qué es lo que pasa con eso? Si vos tenés mercadería, ¿vendés o no vendés? ¿Qué es lo que conviene, vender o retener? Vos vendés, tenés los pesos. ¿Qué hago con los pesos? Las tasas de los plazos fijos y de los fondos son negativas contra la proyección de inflación. ¿Qué se hace con los pesos? Eso empieza a acelerar la circulación. El gobierno sabe que está en un problema y entonces empieza a circular un rumor. El rumor es: tal vez necesitemos que la oposición nos ayude, o por lo menos se siente. En momento de crisis, la oposición debería, dice un rumor, vamos a chequear si esto es real o no, debería tener la generosidad de colaborar. Si no, diría Cristina Fernández de Kirchner, no va a haber Argentina para nadie. Esto ya había pasado en octubre del 2020, cuando Cristina, el dólar se acercaba a los 200 y ya Cristina estaba proponiendo un acuerdo. Ahora no hay una formalización de un pedido a la oposición, pero empiezan, si ustedes empiezan a leer, empiezan los rumores de que hay que hacer alguna suerte de acuerdo con la oposición. Si vos lo pensás maliciosamente, es el abrazo del oso. Ahora que me vivís rechazando y ahora que te va mal y no tenés el control, me abrazás y me sentás. ¿Por qué no me sentaste en la buena? ¿Son solo rumores? Bueno, si lo son, están alimentados también por esta frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Escuchen. Me parece que quienes no tuvieron ni pandemia ni guerra, y así todos rompieron todo, me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad. Nadie dice que tienen que hacer, ellos a veces nos dicen barbaridades a nosotros. Yo no quiero decir ninguna barbaridad. Solamente le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas. Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y 4 años vivimos de esa desgracia. Y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a pedir. Ahí está, ahí tienen a Axel Kicillof, que no da puntada sin hilo en el sentido de que no diría una frase si no está calculada ahí en el final. También necesitamos de la oposición. Por supuesto, palo, palo, palo y al final pedido de ayuda.
Pataki se reunió con el resto del gabinete y dio un panorama sombrío. Mañana tal vez anuncie alguna medida. Va a tener que ser una medida o un paquete de medidas fuertes. Tienen, y voy cerrando con esto, que dar una señal. ¿Cuál es la señal? Señal de confianza. De alguna búsqueda de equilibrio, de restricción del gasto, de mostrar un plan. Seguramente en un mundo que no existirá debería estar sentada ahí Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, la ministra, los tres bajando una idea clara que al menos, si el mercado no adhiere del todo, por lo menos que tenga la seguridad que ahí está Cristina Fernández de Kirchner avalando con su presencia esa política. Eso no se va a dar. Y voy a agravar este cuadro de situación, que es en el medio de la necesidad de controlar la emisión y el gasto porque la plata ya está circulando a velocidades peligrosas, aparece el otro punto que yo formulé al inicio de el peligro de la gobernabilidad, es perder la calle, que una parte de la calle se te ponga en contra. Miren ustedes lo que dijo alguien muy próximo al kirchnerismo, muy próximo a Cristina Fernández de Kirchner y que había estado muy próximo a Alberto Fernández. Mientras hay que restringir la emisión, Grabois pide que salga el salario universal y lo dice de modo muy aguerrido. Miren ustedes. Entonces, Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre en la Argentina. Bien, ustedes tienen ahí a Juan Grabois diciendo: hay que tranquilizar a los mercados, Alberto. Nos vas a tener que tranquilizar a nosotros porque acá está en juego también lo que pondríamos, nuestra sangre. Tironeado el gobierno de los dos lados. Insisto con esto, Grabois es muy próximo al kirchnerismo y está en su momento, está dando su gran batalla. No recuerdo personalmente haber visto un acto público con Grabois en semejante registro. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bien. ¿Qué piensan de este momento? De esto que yo decía es, ¿controla, no controla? ¿Pide ayuda, no pide ayuda? Un gobierno totalmente desorientado y una coalición gobernante totalmente desmembrada. Batakis hoy tuvo su primera reunión de gabinete, los ministros la recibieron, la aplaudieron. 2 minutos después Batakis estaba diciendo que los próximos 2 meses van a ser dramáticos. Y la coalición gobernante totalmente desmembrada. El presidente yendo a un acto diciendo, medio llorando cuando decía, me hablan de los funcionarios que no funcionan, después lo vamos a contar bien ese hecho. Grabois, bueno, ya lo mostraste vos en el estado en el que está. Y algunos diciendo que van a llamar al diálogo. Kicillof, Massa contando que algunas cosas del diálogo está hablando. El diálogo es claro. Vos tenés al presidente de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado que llamen al diálogo y eso tiene un peso institucional. Lo demás es zaraza para nombrar al exministro hoy defenestrado. ¿Es zaraza para vos, Jessica, o hay algún puente que se está intentando construir o que el gobierno en este contexto está intentando con la oposición? Hoy fue un día muy difícil para el gobierno por el tema financiero. En ese contexto se instala el tema de que un sector del kirchnerismo convoca al diálogo a la oposición y que ya hubo reuniones.
consultando rápidamente en distintos sectores de la oposición que te dicen nadie nos llamó para nada y que primero se pongan de acuerdo entre ellos. Esto es lo que instala un sector del kirchnerismo. Ahora, por otro lado, en la Casa Rosada, como bien decía Pablo hoy, la reunión de gabinete tuvo a Batakis de protagonista y todos tienen muy en claro que primero hay un problema político no resuelto, que eso deriva en otras crisis, como una crisis financiera que hay ahora, que puede derivar en una crisis peor. Todos son conscientes, pero no hay medidas que se tomen rápidamente. Y lo que, hablando con un funcionario que estuvo hoy en la reunión de gabinete, me decía, tenemos un dólar de pánico y hay que actuar ahora, pero no se están tomando decisiones de manera rápida y sobre todo sigue habiendo un problema político, porque pareciera ser que esta mesa de los tres entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa recompuso el vínculo, cuando eso no es así. Hablan, sí, pero no tienen tomadas las decisiones ni los consensos como para avanzar. En ese contexto, efectivamente, todos quieren dar una señal. Esta señal del diálogo quizás sea para tratar de calmar o de llevar cierto mensaje de racionalidad a los mercados, pero tiene patas cortas. ¿Cuánto te dura? Pero no tiene ni patas cortas, no tiene patas, porque hasta que no haya una cara visible, fuerte, que mire al país y diga, estamos tratando de hacer esto y lo otro, mientras no haya una señal nítida, todo es el artes de la adivinación. Es peor. ¿Quién dice, quién llama? Cristina quiere, Cristina no quiere, avalan a Batakis, no la avalan. Mañana van a anunciar algo, no sabemos si hay algo con el dólar para los turistas. ¿Eso va a alcanzar? No. En un rato lo vamos a charlar. Osvaldo. El país está parado, el país está cerrado, el país no funciona y no hay nadie haciendo absolutamente nada desde el Estado, desde el oficialismo, para que algo empiece a funcionar. No funciona nada. Bien, permítame, voy a ir a buscar a Ricardo López Murphy. Es nuestro primer invitado. Vamos a hablar con Ricardo López Murphy, por supuesto, de la violencia fascista que sufrió en la Universidad de Buenos Aires, Derecho. Pero antes, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero pedirte una mirada de en dónde estamos desde el punto de vista económico parados hoy. La economía es un epifenómeno, es el síntoma de un problema político formidable. Ustedes lo han estado describiendo. El oficialismo no ha podido ordenar sus propias fuerzas. Eso es lo que tiene que hacer. Ordenar sus propias fuerzas y, por supuesto, aplicar un remedio que tiene que ver con lo que... lo has mencionado perfectamente, casi diría te has graduado de economista. Hay que ordenar el presupuesto, hay que ordenar la deuda, hay que ordenar el mercado externo y hay que anclar de nuevo las expectativas, probablemente con un acuerdo más razonable con el Fondo Monetario y los restos de los organismos multilaterales. Este dólar informal a 3.17, ¿qué es? ¿Es un dólar de pánico, como mencionaba Jessica? ¿Cómo sabemos si es caro o barato en un momento en donde hay pocas referencias exactamente de eso? ¿Se rompieron las equivalencias? No, es el fruto del descontrol en que entró el gobierno. Ya lo había hecho el segundo semestre del año pasado con el Plan Platita y lo hizo en mayo y sobre todo en junio. Y por eso se fue Guzmán, o sea, se fue cuando vio dónde estaba. Y si a Guzmán le preguntaban, él diría, pero vos no sabés lo que es lidiar con estos dos que me mandan. Y Batakis debe tener un problema. Yo creo que Batakis es más realista, pero no cambia la naturaleza del problema, que es esta crisis política. Hay que resolver la crisis política. Más aún, es una enorme enseñanza para la gran coalición opositora. Lo que tenemos que aprender es a tener reglas de juego que nunca ocurran estas cosas cuando se llega al gobierno. ¿Qué quiere decir que subió más de 70 pesos el dólar informal en julio? Bueno, hubo un desborde monetario y fiscal enorme a fines de junio, durante junio y a principios de julio, y bueno, es decir, ¿qué es lo que dicen los libros de texto? Dicen una cosa bastante simple. Si usted tiene un desborde monetario y fiscal, le va a pegar en las reservas, el central está perdiendo reservas, y le va a pegar en el dólar libre. Está ocurriendo lo que dice el libro de texto. Es eso, no hay que buscar más vuelta. Ahora, ¿cómo se arregla el desorden fiscal y monetario?
poniendo orden en lo político. La clave de esto viene desde el tuit que lo nombró Alberto Fernández. Por eso grabó y se dirige en términos tan desdorosos al presidente. ¿Para qué te pusimos ahí? Terrible. Como si él hubiera maltratamiento tiene que ver con un mal diseño político, con una mala reflexión de cómo funciona el mundo. Yo siempre digo que las ideas liberales han llevado al progreso a los países más avanzados. Entre otras cosas porque implican un mecanismo de nominación del poder muy preciso. Nunca es de este orden que vimos acá con el tuit. El tuit humilla, desarticula el sistema presidencial, crea un poder paralelo. Es difícil imaginar una idea más estrambótica para gobernar un país y la estamos pagando, ¿no? Si fuera real que quieren algún tipo de, no digo de acuerdo, de diálogo con la oposición en este momento de crisis, si esto fíjate que si esto fuera real, ¿debería Juntos por el Cambio y la oposición en general acercarse a ayudar? A ver, eso ocurre naturalmente en el Congreso. En el Congreso, en las comisiones, yo dialogo permanentemente con el oficialismo. No quiere decir que nos pongamos de acuerdo, tenemos visiones sobre el mundo. Por ejemplo, antes que el presidente fuera a Los Ángeles, en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo pedí que hiciéramos un llamamiento a que no se exprese como el vocero de las tiranías sangrientas de América Latina. Bueno, no nos ponemos de acuerdo. A ver, lo que yo te planteo es más del estilo comité de crisis. No en el Congreso, en los procesos con los tiempos propios de las sanciones de una ley. Bueno, pero nosotros tenemos Yo no sé si va a pasar esto. Nosotros tenemos un sistema institucional que no es un sistema parlamentario. Tu reflexión va sobre la idea de que, bueno, si tuviéramos un sistema parlamentario, alguna vez el presidente Alfonsín, después de la derrota de octubre del 87, dijo, si tuviéramos un sistema parlamentario esto está resuelto, renuncio y asume una nueva mayoría. Eso no está en nuestro sistema institucional. Acá hay que arreglárselas como es nuestro sistema institucional. Por eso hay que ser tan cuidadoso con las reglas que aplicamos. Porque nuestro sistema institucional, que tiene ventaja, tiene desventaja. Una, que este diálogo a mí me resulta inverosímil en los términos que Kicillof se expresó. O sea, por tu formación como psicólogo, no empezarías una relación amistosa insultando a tu contraparte. Es decir, no sigue ninguna regla de, digamos, de asesoramiento. Yo creo que yo siempre digo que al lado de los presidentes necesitamos psicólogos y psicoanalistas para que los ayuden a reflexionar y a no perder la mesura, a tener templanza, a poder observar los hechos con más racionalidad. La última y de modo insistente, si recibieras vos personalmente un llamado, insisto yo no sé si esto va a ocurrir, si te llamaran, ¿irías a algún tipo de diálogo? Pero que lo tengo todo el tiempo con ellos, o sea, nunca al revés. Yo he corregido hasta la carta de intención, porque se equivocaron en las traducciones, no en cuestiones menores. ¿Cuál carta de intención? Con el Fondo Monetario. El ministro anterior decía que era una cosa rara que yo leía la versión en inglés y en español. Y me dice, ¿por qué lee las dos versiones? Por esto que pasó ahora. En una dice una cosa y en la otra dice otra. Bien. Eso está grabado en un debate en el Congreso. Es decir, no es que no hablamos. El problema es que hay que entender la naturaleza del problema político de esta coalición. Bien, yo planteo medio que siempre lo mismo. Con este elenco, estos actores y actrices, falta 1 año y medio de gobierno. Con este elenco, ¿qué podría hacer, qué podría anunciar Batakis mañana en un sentido positivo y que tranquilice al mercado y los dólares, etcétera? Bueno, yo diría, tiene que apuntar a los 4 problemas, ¿no? Tiene que apuntar a ordenar el presupuesto, tiene que apuntar a decir que no va a colocar más deuda interna, más que para renovar los intereses, tiene que resolver el problema de la falta de reserva y finalmente tiene que reanclar las expectativas, yo diría, en una nueva negociación con los multilaterales que uno diga, bueno, esto tiene más viso. Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Es un problema político.
que, a ver, Grabois cree que hay una plétora de recursos que te ocultan en algún lado. Grabois dice, no sé si repararon en eso, pero es muy importante porque la alienación y enajenación del liderazgo político del gobierno es un problema serio. Él dice, acá hay muchos recursos y no lo estamos teniendo. No es verdad eso, no los tienen. Él sueña con 20.000 millones de dólares que tendría Alberto Fernández escondido en algún... No los tiene, no puede cubrir las cuentas. No tiene más reserva, no puede colocar deuda interna, deuda externa. Lo único que tiene es esa maquinita infernal de emitir y emitir y emitir. Es un problema de terapeutas no es un problema de economistas ni de politólogos, de terapeutas. A 24 horas de, vamos a llamarlo, la acción fascista que te hizo condicionar ayer, veamos las imágenes de lo que pasó en Derecho. Esto fue ayer con López Murphy. Venimos a hacer acá una manifestación pacífica pública. ¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón? ¿Y respetó el presupuesto educativo en el 2001? ¿Está académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran. Proponemos que la charla se haga acá, así es visible a los estudiantes que pasan y no que se escondan en el No, salón. si no lo vamos a esconder, ¿usted me vio esconderme alguna vez? Sí, desde que desde el 2001 se está escondiendo. Ahora No es verdad, no es verdad. Viajo todos los días. Mire, viajo todos los días en colectivo como no lo hace jamás ninguno otro día. Animan a caminar por la calle sin custodia. venimos a hacer acá una manifestación pacífica. Bien. 24 horas después, ¿qué te quedó de esa escena? Me quedan dos cosas. Una, que los chicos tienen responsabilidad, pero más grave responsabilidad tienen los adultos que les inculcaron y los adoctrinaron en el odio, en el antagonismo, en tratar de suprimir al adversario por la violencia. Eso es lo que a mí más me preocupa. Haber educado a nuestra juventud en esa dinámica de odio y de que lo lleva a no aceptar un debate. Hubiera sido espectacular para ellos un debate. Me hubieran tenido ahí para un cruce verdaderamente educativo. Para ellos, para la gente que me acompañaba, para todo. Era una oportunidad magnífica. En lugar de eso, la lógica fue la de violencia. Por eso yo creo que el adoctrinamiento es uno de los grandes problemas de la sociedad argentina. Dos legisladores de mi fuerza política, Marina Kiesnat y Roberto García Moritán, han presentado en la legislatura un proyecto justamente para facilitar las denuncias anónimas de adoctrinamiento. Las consecuencias más graves de lo que yo he visto en perspectiva es este adoctrinamiento que les nubla las ideas, los vuelve, a ver, casi miembros de la Inquisición. Si hubieran podido, me ponían en la hoguera como a las brujas de la Edad Media. Eso me queda, la gran responsabilidad de los adultos, de los que adoctrinan, de los que enseñan y predican el odio. Finalmente apareció una carta del rectorado de Derecho de la UBA condenando el episodio, que yo creo que era muy necesario escuchar ahí una voz. Vos podés contar para la nueva generación breve, porque digamos, lo has contado muchas veces, pero te han querido asociar, o te han asociado con este recorte de aquel periodo tuyo del 13%. No, eso no es cierto. Bueno, yo sé que como has cantado este tango muchísimas veces, no. pero digamos, podés voy a poner en contexto, porque la Argentina es circular. Un ministro de Planeamiento del Uruguay hoy publicó un tuit, se llama Javier de Aedo. Él narra los debates nuestros, supongo que pensando en los debates de ellos. Básicamente el país tenía que corregir en una medida muy menor su presupuesto. Nosotros estábamos planteando 0,6 del producto, mucho menos de lo que tiene que anunciar Bataki. Esa medida lo que apuntaba era consolidar un esfuerzo de modo de poder atravesar una gran adversidad que había en los precios internacionales, en las tasas de interés mundiales y sobre todo en Brasil. El programa era muy moderado porque lo que buscaba era recomponer la confianza. En educación la corrección era 2,5% de un presupuesto que había subido en dólares 100%.
Era una cosa mínima. Ahora, no era mínima porque sí. Era mínima porque si recomponíamos la confianza íbamos a estar en condiciones de soportar esa borrasca. Estábamos en aguas borrascosas. Yo te estoy preguntando esto e invitándote a que lo cuentes como lo contaste, porque la reiteración de Argentina, si llegara a ganar Juntos por el Cambio, y vos mismo, Batakis mismo va a tener que hacer alguna corrección y va a haber que explicar de qué se trata lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Absolutamente. ¿Qué falló en ese momento? ¿No se comunicó bien? Se comunicó, pero fue manipulado. A ver, se instaló que vinieron a recortar y ajustar. No. Yo creo que había un problema en el liderazgo, no digo en el presidente, en el liderazgo de la coalición oficialista para percibir los riesgos que se avecinaban. O sea, por eso cito el tuit de Javier de Aedo, que lo sugiero fuertemente, porque él tiene mucha experiencia en el gobierno. Lo que hice fue tratar de prevenir. En general, en salud, en economía, en seguridad, es mejor prevenir que curar. La terapia es muy cara. Cuando las cosas se van de madre, es muy difícil reencauzarlas. Lo que se viene, que es reducir gastos, no distribuir, es antipático. Ojo, como dijo el Financial Times ayer, Argentina tendría que estar viviendo una situación de auge extraordinario. Todas las circunstancias son muy favorables. ¿Por qué no tenemos un auge extraordinario? Porque hemos logrado generar una desconfianza que haría que hasta faltara la arena en el Sahara. O sea, nosotros somos la segunda reserva de gas del mundo. Estamos en condiciones de proveer a Alemania lo que le provee Rusia por 50 años y nos gastaríamos nada más que el 5% de lo que tenemos. Eso es como, esa es la potencialidad argentina. No, bueno, indudable. pero eso yo te tiene quiero que preguntar, ver... ¿qué aprendiste de aquellos años a nivel comunicación o implementación de una medida de recorte? No, aprendí una cosa... Por si tuvieras que, vos o el gobierno, que implementar algo parecido. Aprendí una cosa que es muy importante. El programa de gobierno tiene que ser validado en las urnas. Por eso yo no hablo de candidaturas, nunca hablo del casting. Primero hablo de la novela, tenemos una novela, esa novela hay que convertirla en un guión, después buscar una sala y después hacemos el casting. Yo creo que el gran error de la oposición es hablar demasiado de candidaturas y no hablar del programa, de la narrativa y de las reglas de juego. Las reglas de juego son bastante simples, hay que elevar a la -1 lo que hace este gobierno. Para el que no se acuerda en matemáticas, elevar a la -1 es el recíproco, es el inverso de lo que está haciendo esta gente. Básicamente yo creo que en aquella época y ahora es... Fernando Enrique Cardoso tenía una frase que decía, gobernar es educar y explicar. Y es exactamente, la política es madre y maestra, tiene que hacer esa tarea de guía, de... ¿Por dónde vendría la narrativa que se debería implementar? Bueno, la narrativa es básicamente que Argentina tiene que volver a ser un país normal. ¿Qué quiere decir un país normal? No una cosa muy rara, como es el Uruguay de la calle Pou. En Uruguay no hay corridas, no hay desórdenes, no hay esa agitación en las calles, no se golpean o se trata de golpear a los profesores en las universidades. Hay un clima de opinión, no es que no hay disputa, pero hay un clima de opinión, una dirección del país. Decían los uruguayos que se han convertido en un hub de tecnología. Bueno, buena parte de nuestros técnicos se han ido para ahí expulsados por las políticas tributarias de este gobierno. Si uno pone impuestos locos acá, se nos van los empresarios, se nos van los innovadores, se nos van los emprendedores, se nos va la gente que descubre. Estamos matando al Silicon Valley acá. Última, si se anunciara un régimen especial para el turismo, para que los turistas que vienen liquiden sus dólares en vez de en el mercado... un poco más, yo supongo que será un poco más que eso. ¿Estaría bien? Si lo hubieran hecho al principio, tendrían 15.000 millones de dólares más de reserva, para poner el número de eso. ¿Por qué no lo hice? Bueno, por mala gestión. Son malos gestionando. O sea, no tienen la lógica de que uno en el gobierno gestiona, educa, explica y gestiona. Bien.
Ricardo López Murphy, muchas gracias. Un gusto. Bien. Un gusto. Vuelvo. Está con nosotros también Eduardo Levillati. Eduardo Levillati, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Vamos a recibir a alguien en una videollamada. Diremos aló. Opa. Mauricio Macri, el dólar sube por vos. Mauricio Macri, el dólar sube por vos. Mauricio Macri, el dólar sube por vos. Bueno, otra vez la derecha golpista tratando de voltear a un presidente democrático. Son de manual. Se nota mucho. ¿Qué duda cabe que esta corrida la generaron Macri, Rosenkrantz y Pampita para poder proscribir a Cristina? Se nota mucho. Háganse cargo y den la cara, gorilas en la niebla. Escúcheme, gobernador. Usted pegó en el discurso, pero al final dijo que van a necesitar la ayuda de la oposición. ¿En qué quedamos? Bueno, háganse cargo y den la cara de una vez. Por suerte vos, Diego, das la cara, conducís todos los días, de 8 a 10 de la noche, solo una vuelta más, pero quiero decirte que te importa muy poco el salario de los argentinos. Sos un mero alfil de la patria cuevera de los Toto Caputo y los Nicolás Dujovne. Igual ayúdame. Ya voy. Los incentivos son altísimos para colaborar. Lo que pasa es que como todos ustedes ya la fugaron en 2018, entonces les conviene que suba el billetito. Se frotan las manos y devoran baldes de pochoclo mientras la gente sufre. Pero ya van a ver cuando lleguemos al poder nosotros, les kirchneristas. Yo conocí el concepto de termosellado. Porque esto es albertismo, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pero el termosellado yo lo conocí gracias a ustedes. Porque lo vi por televisión, en un lugar de Puerto Madero. Bueno, esa es una fantasía, es una ficción que inventó la nata. Esos son los actores de la nata. Se nota mucho. No somos nosotros, no éramos nosotros. Eran actores que metió la nata y que lo filmó. Por favor, basta. Esa no es la ficción buena. La ficción buena es la de nuestros actores. Mirate la nueva ahora donde Darío Grandinetti hace de Perón y Natalia Oreiro hace de Vita. Eso es un ejemplo para todos y todas. Para el que por más que no le guste a Bazán y a el runner ese que está en Radio Mitre, que habla de las películas y de las series. Santiago García. Mezcla todo. Mezcla todo. Ese gorila. Bueno, runner que contaminaba en la época de la pandemia, quería salir a correr y estornudaba virus. Y nos mandaba el virus para el conurbano. Ahí está. Porteño, desclasade. Es verdad. Escúcheme, usted dice que los porteños gastan muchos dólares, pero producen muy pocos dólares también. Sí, ustedes no producen nada, nada. Nosotros tenemos que bancarle la joda a ustedes. Por favor. Y lo que sube no es el dólar. Usted vivió toda la vida, estudió. No. Sí, usted estudió acá en el microcentro. Me lo cruzaba en agronomía. Toda la vida, una vida entera, 50 años vividos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está diciendo? No. Siempre me autopercibí bonaerense. Siempre. Está bien, bueno. Póngalo en el DNI. Son varios. Está muy bien. Pero sépanlo que el dólar no sube. Lo que sube es el dólar ilegal. Pongan bien los zócalos. Aprendan de Víctor Hugo. Lo que está subiendo es el dólar ilegal, el dólar de las cuevas. No sé cómo diría Víctor Hugo, eso no tengo ni la menor idea tampoco. No sé qué dice. Es un dólar ilegal. Los ojeros están sentados arriba de los silobolsas especulando. Él salió como... Está siendo hablado como en El Exorcista. Sí, me estoy entrometiendo en el canal de Mañeto. Escúcheme una cosa. Estoy copando la transmisión. Estoy haciendo lo que ustedes tantos años hicieron. Intervenir en otros canales. Comprar otros canales. Ahora yo desde adentro lo estoy pudriendo este canal. Sí, el canal de Mañeto. ¿Qué pasa? Está haciendo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, les pido que operen menos. Por suerte ahora Batakis no deja importar instrumental quirúrgico, así que por
favor. Operen menos. Operen menos, Bueno, van por a favor. anunciar algo. Ya vieron lo que es la calle. Hoy lo escracharon a Macri en la calle. Fue Ituzaingó. Y bueno, ya un kiosquero le dijo, salí de acá, gato endeudador. Bueno, ahí está. La calle les está diciendo la verdad, por Está favor. bien. Usted- Se nota mucho. Está bien, pero grabó y fue... Y además nosotros como oposición, mientras la gobernadora estaba en París, jamás tiramos nafta al fuego, fuimos responsables, pusimos el hombro. Bueno, ahora ayúdennos, dennos una mano, por favor. Además, Alberto es de ustedes. Alberto Claro, es sí. Sugo. Sí. No, Sugo. es de ustedes, es de ustedes. Alberto es de ustedes, Alberto es de ustedes. Ustedes lo elogiaban en la época de las filminas. Es de ustedes. No. Alberto La es de época- ustedes. No. Esto, Háganse cargo del cuando monstruo que empezó que le construyeron. estábamos ganando a Chile, No. a Suecia. que Háganse éramos- cargo del monstruo que construyó Nelson Castro cuando lo invitaba al Juego Limpio. Es de ustedes, Alberto, es de ustedes. Lero, lero, no escucho nada. Lero, 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 lero. Es todo de ustedes. Lero, lero. Bueno, escúcheme una cosa. Finalmente Sí. le pregunto, a nivel confesional le pregunto, ¿usted se puso celoso cuando Cristina recibió a Melconian? No, para nada. Para nada. Hay que saber cómo piensa el enemigo para derrotarlo. Ah, bueno, eso decía el bueno. Che Guevara. Ah, bueno. Primero hay que amar al enemigo y después derrotarlo. Para eso. Así que me pareció muy bien y además le bajó el precio a Melconian. Porque ahora no puede vender ninguna conferencia más. Tiene que bajar, está devaluado. Te dio el abrazo del oso la jefa. Melconian, ahora sos de los nuestros. Muchas gracias, gobernador. Gracias a Víctor Hugo también, ¿eh? Chau, porteñes. Chao, adiós. Bueno, muy bien. Está Eduardo Levillellati. ¿Qué puede pasar mañana, digamos? ¿Podría ayudar un desdoblamiento con un dólar turista? Vos sos turista y vení, danos tus dólares aquí al Banco Central y te pagaremos X. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo te imaginas que se puede armar eso? Mañana no va a pasar. Bien. Mañana, vos decís, en el futuro cercano. Estos son como pequeños pasos para blanquear algo que de facto existe hace un tiempo, que es que tenemos un mercado dual de dólar. Y como decía recién López Murphy, dada esta situación, casi que lo que conviene es explicitar el mercado dual y tener un dólar comercial y un dólar financiero para otros usos. Pero ¿cómo sería? A ver, en lo concreto. Da ejemplos. Hay un desdoblamiento cambiario, se llama eso. Sí, vos cuando pagás con tarjeta te hacen un dólar en particular, te aplican cosas, te cobran un dólar en particular, te aplican dos gravámenes, el solidario, una percepción y un turista, dólar, sí, no importa. país. Seteas los sistemas de manera que cuando pague el extranjero, cuando paga un dólar, eso se equivale a un número de pesos que son básicamente otro tipo de cambio. Igual o mayor a, no sé, 3.17. Lo ideal sería tener dos tipos de cambio. Seguramente van a hacer otro tipo de cambio que esté a mitad de camino. Pero si está a mitad de camino y vos sos turista, ¿qué incentivo tenés a meterte con tu tarjeta? El gerente del hotel te Bueno, lo no. cambia al Lo que pasa es que hay Blue. un costo, claro, hay un costo de transacción de venir con los billetes. Vos para ir al Blue tenés que venir con los billetes. ¿Sí? Entonces tenés que viajar con cash. Los turistas no viajan con cash. Exactamente. En ninguna parte del mundo. Los Salvo que uruguayos... te digan que tus cash va a valer el doble. Hacé el No, esfuerzo claro. y lleva en la media porque te rinde el doble. Me imagino que los de los países vecinos Sí. vienen con cash, Claro. pero los tipos que tienen que alquilar un hotel vía bookings o que vienen de Estados Unidos o de Europa, vienen con la tarjeta, algunas cosas los hacen pagos online. Ya lo saben, los tutoriales que hay en YouTube para viajeros, los que usan habitualmente los viajeros, cuando son viajeros que están recomendando venir a Argentina, dicen, hay algo muy raro, van a pasar por una calle y les van a gritar que quieren cambio, háganlo ahí. Miren en los tutoriales de viajeros. Pero entonces, Pero, bueno, ¿te entrarían más dólares? Sí. ¿Te resolvería el problema? No. ¿Conviene ir hacia un mercado dual explícito? Probablemente eliminarías muchos costos de transacción, blanquearías algunas cosas, ordenarías un poco esto que es tan caótico, que es que el productor, el importador, que importa para producir hoy no sabe qué le va a tocar. Porque como hay racionamiento, vos no sabés si cuando tengas que comprar los insumos para recuperar, para reemplazar stock, vas a ir por el oficial o por el paralelo, o mitad por el oficial, mitad por el paralelo, porque te van cerrando en función del día, en función de los cupos. Entonces, con el desdoblamiento de alguna forma ordenás eso. Es maquillaje, pero
por lo menos ordena este lío. Pero el desdoblamiento puede generar mayor inflación en este sinceramiento, porque digamos, tiende no a ser... creo, no. O sea, para el turista definitivamente no. No, para el turista no. En términos del traslado del tipo de cambio a los precios, Sí. a esta altura yo diría que tampoco, porque el importador, como no sabe si no le va a tocar finalmente comprar a precio paralelo, empieza a indexar parte o toda. Mirá que esto su ya producción. pasó en un gobierno anterior, de los precios ya están en el valor del informal y hubo un salto devaluatorio. ¿A qué gobierno te estás refiriendo? Al gobierno anterior, digamos, cuando se levantó el cepo. Hubo ahí... Estaba descontado, No, pero ahí no que los estaba. precios ya estaban, Ya al estaban blue, descontados claro, y después hubo un salto. Yo no digo que no es que había que hacerlo, no critico eso, pero digo... Yo, de hecho, participé en ese debate y lo que decía es precisamente eso, que no estaba anclado en el dólar blue. En esa época no. Porque Ahora no tenías y el año pasado tampoco. Pero ahora has ido desplazando a muchos importadores que están racionados, o sea, están imposibilitados de acceder al dólar oficial, porque hay cupos en el dólar oficial para importadores que tienen que ir al paralelo. Entonces, ante la duda, te cubrís. Entonces, ya está empezando a contagiar el paralelo los precios y hoy la devaluación del paralelo genera inflación. Bien, cuando hablamos de 3.17, el informal, quiero compartirte lo que dice la vocera presidencial sobre el mercado informal. Esto lo escuchamos por el mero hecho de ser argentinos y tener unos cuantos años, 5 millones de veces. A ver qué dicen. Obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de gabinete económico. Muchas gracias. Yo casi estaría tentado de preguntarte, ¿para qué dicen que no tiene impacto en la economía real si a todas luces sí tiene impacto? Es una pregunta retórica. No sé para qué lo dice, hay que preguntarle a la vocera. Supongo que para llenar el espacio. Porque en algún momento cuando no tenés nada que decir o que explicar, decís cosas para llenar el espacio. Si no decís nada, te sentís que algo falta. Pero yo no creo que ni ellos crean que eso que están diciendo es verdad. Hay que aclarar que hay dos dólares paralelos. Hay uno que es el blue, que es ilegal en sentido formal, y después hay un dólar que es el dólar financiero, que es al que van la mayoría de los importadores cuando no pueden importar por el dólar blue, que es perfectamente legal. Los dos influyen. El paralelo influye más en los precios, el blue influye en la percepción de ingreso real que tiene la gente. Igual, la gente cuando ahorra en dólares, tiene que ir al blue. El dólar turista, sin duda que, y obviamente vos sos un especialista, está claro que va a suceder eso. Pero me parece que las medidas que tiene que anunciar mañana, ¿por qué decimos que va a haber anuncios? Porque hoy Batakis dijo que mañana se reunía el gabinete económico y de ahí tienen que salir medidas. Me parece que el problema está fundamentalmente en el tema de la inflación. Yo voy a poner un ejemplo. Alguien quería comprar la semana pasada una canilla para su casa, 30.000 pesos. ¿Cómo una canilla? Una grifería. Una grifería, 30.000 pesos. Se fue a mirar, hace 2 días estaba 60.000. Dudó un día más en comprarla, hoy estaba 75.000. Estoy poniendo un ejemplo de los precios de alguien que se metió a comprarse una casa y hoy quien está o arreglando una casa o refaccionándola está desolado porque todo se le fue al diablo. Entonces yo lo que digo es, tienen que tomar una decisión, tienen que tomar decisiones económicas y políticas para resolver esto. Porque digo, lo del turista podemos discutir, podemos debatir, podemos analizar, pero me parece que el problema profundo es que el dólar se fue. Batakis arrancó con 260 el blue. Hoy está en 3.17. Acá hay un problema de desconfianza. ¿Hay conciencia de crisis? Porque lo que dice Pablo es que ya no hay, están frenadas las transacciones, o por lo menos ralentizadas. Sí. ¿Por qué? Porque un señor hace el que vende grifería, a lo mejor se quiere cubrir, no sabe el valor de reposición. De la otra. Y entra en una subasta, digamos, como hay poca grifería y hay un montón de gente que se quiere sacar peso de encima, y dale, cambiemos el baño. ¿Qué vamos a hacer con los pesos? El que puede, por supuesto. Claro. Y ahí el señor entra a subastar el pack de grifería. Eso hay que frenarlo de algún modo. Pero lo que dice Pablo es, cuando vos tenés fiebre, tómate un Sudafed. No, ese es el síntoma, pero no el problema. La razón por la cual hablamos de los dólares de los turistas o de cualquier otro ingreso de dólares es porque la falta de dólares te está mandando, te está
mandando a los importadores al dólar más caro y esto está desequilibrando todos los planes de reposición y hace que indexes de más para no quedar del lado negativo. Pero entonces, bajar la inflación no es una política. Recuperar reservas, disminuir la presión cambiaria a partir de ciertas medidas, bajar el déficit, desdoblar el tipo de cambio, esas son políticas. Lo que pueden anunciar son políticas. Pero que te anuncien que van a hacer guerra contra la inflación, eso no es una política. No, bueno, pero el presidente hoy habla, y estaría bueno para ahí si lo vemos cuando quieras vos, hablando contra los especuladores. Basta de hablar contra los especuladores, claro. Eso demuestra que no tienen una sola medida, porque ¿cuántos presidentes escuchamos hablar contra los especuladores? Ahora yo digo si hay especuladores, digan quiénes son, den el nombre, el apellido, el quit, ciérrenselo si son especuladores en serio, pero no tienen un solo elemento político. Están diciendo que son especuladores. Yanina, nuestra productora, tiene todo. Pidan lo que quieran ustedes de su casa. A ver. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto, a todos los que están trabajando, a todos los que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. A un edificio sin terminar estaba hablando. Primero está bueno que haya cambiado su anhelo porque no se le iba a dar. Pero volviendo a lo que decíamos antes con respecto a los dólares, la paradoja que se va a dar si pasa este asunto de los dólares turistas es que a los turistas por cada dólar que traigan le van a dar 317 pesos. Pero al productor del campo, por cada dólar que pone, le van a dar 90 pesos. Y al argentino que esté trabajando de acá para afuera, por cada dólar que reciba le van a dar 130 pesos. O sea, es un sistema que beneficia al turista que viene de afuera, que consigue los dólares, pero que sigue perjudicando a la producción argentina. Es un buen... Ahí voy a Jessica, pero acá hay algo. ¿Qué decís de lo que dice Osvaldo que es verdad? Que es, entiendo que se necesitan dólares, pero ¿por qué a ese señor sí le pagás 3.17 y a mí me haces, por decir que es una renta extraordinaria o lo que sea, me sacás la cantidad que me sacás, o el que exporta servicios? Bueno, porque los dólares de los exportadores se los apropia el sector público mediante el requisito de liquidación. Entonces, los dólares de los exportadores, el kirchnerismo los ha considerado siempre propios. No del que lo hace. No por las retenciones, sino porque los exportadores están obligados a venderlos a la tasa que vos les fijás y después a recomprarnos a la tasa que vos le fijás, que es distinta, que es la paralela. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, esos dólares son tuyos. Te los van a liquidar al tipo. El campo desde el que lo trabaja, es del Estado. No, pero lo que dice él es cierto. Ahora, el punto es no en contra de los dólares de los turistas, es ¿qué pasa que no ajustás el tipo de cambio? Nosotros tenemos hoy el dólar más alto a nivel mundial de hace 20 años. Tenemos una inflación corriendo, este mes posiblemente sea 8%. Me dicen que en el gobierno piensa que va a ser 8%. ¿Pero qué es lo que y tenemos una devaluación el dólar oficial? El dólar oficial, estás atrasando el dólar oficial. ¿Cuáles son los efectos? Todos creen, no sé si todos, pero que hay que ir acomodando, pero si vos levantás o corregís el dólar oficial, ¿te genera inflación eso? Te genera inflación por un lado, te baja la brecha por el otro. Hoy, atrasar el dólar oficial desplazando a los importadores al paralelo, te está generando inflación. Si 8%. Subís el dólar oficial, que es devaluar, ¿te acercás a una hiper? No. No. Vas a estar en una situación más o menos como la actual, pero con una brecha más pequeña. ¿Puede decir que no tiene costo levantar el dólar oficial? Todo tiene costo. Todo tiene costo. ¿Pero contra qué lo comparas? Claro, contra el costo peor. No con lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué va a pasar con esta presión cambiaria si vos seguís atrasando el dólar oficial? Ahora, ¿cómo haces? Vos preguntabas antes si hay conciencia en el gobierno sobre esto. Claro que la hay. O sea, se dan cuenta de estar en una crisis cambiaria, en una crisis financiera, y no están tomando decisiones de manera rápida para frenar esta escalerita ascendente. Porque esa es la preocupación, que todos los días levanta un poquito más de vuelo. Ahora, mi pregunta, y esperan a Batakis. O sea, ahora la responsabilidad, está en la ministra de Economía, que mañana tiene su primera reunión de gabinete económico. Hoy Lamens, que es ministro de Turismo, adelanta una decisión que va a tomar la ministra. Y también cuando
cuando un funcionario adelanta una decisión que no se sabe si se va a hacer o no, tiene un impacto. Pues estás diciendo algo que va a generar un ruido. Si vos decís puede haber restricciones, por ejemplo, y seguramente sea un llamador para ir a comprar dólares. Bueno, Matías Lamens, así lo decía Matías Lamens. Lo que está claro es que la brecha cambiaria lo que hace es que el turista que llega, sobre todo a los países limítrofes, acuda al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central. El turismo es uno de los principales generadores de divisas para la Argentina y como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo inclusive durante la pandemia para mantener al destino Argentina con buen nivel de demanda. Y bueno, ese trabajo que se hizo durante la pandemia y también en la pospandemia está dando resultados, está dando un buen resultado, pero como dijimos al principio, necesitamos que efectivamente esos dólares ingresen. Por supuesto que las medidas sean de una determinada manera u otra, a lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista, ¿no? Que a quien lo pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de tarjeta de crédito o de cualquier otro medio formal pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar que tiene que ver con el dólar MEP o con el contado con líquido. Bueno, esto lo dijo adelantándose a algo que va a ser tema de mañana, algo que se habló, obviamente se viene hablando dentro del gobierno, pero es una comunicación desprolija diciendo que algo puede llegar a ocurrir sin poder dar la confirmación oficial. Es como cuando el presidente dijo, empieza la guerra contra la inflación, claro, 3 días antes. Sí. Digo, no hay una estrategia de comunicación. Y ahí automáticamente, antes que empiece la guerra, todo el mundo va a remarcar. Salvo que mañana lo anuncie. Mañana lo van a anunciar y yo te digo por qué. Porque en este momento está reunida Batakis con el presidente de la Nación. En este momento está reunida la ministra de Economía con Alberto. Previa a esta reunión, como decía Jessica, primera reunión de gabinete económico, más allá de la diaria que tiene ella. Pero está claro que mañana tiene que dar medidas. Esperemos que, si pasa lo del dólar turista, que algunos lo estaban esperando, en el Ministerio de Turismo lo estaban esperando hace una semana. Pero no es una medida muy chica. Pero por eso te digo, si esta es la medida que sale mañana, como le decía antes, no es nada frente al problema de la inflación. Tienen que haber paquetes de medida más contundentes. Quiero preguntarte por último, ¿cuál sería un anuncio, una serie de anuncios? Toma, acá está la varita mágica. Agarrala, todo es posible. Con este elenco, como digo siempre, estos actores, ese es el elenco, esta es la obra. Dentro de estas condiciones de posibilidad, ¿qué pueden anunciar para tranquilizar? Lo mismo le pregunté a López Murphy. Sí, voy a repetir lo que dijo Ricardo, porque... Está bien. Porque, claro, fíjate si lo que pasó... la pregunta, yo reputo la ¿Lo tenés grabado? Porque lo que... Pero fíjate lo que pasó. No aceptemos... Tiene que haber, digamos, tiene que venir Churchill. No va a venir Churchill. No, hay que cambiar el autor de la obra, Diego. Lo que los actores son lo mismo. Tenemos un perímetro económico. Ahí está. Es el acuerdo con el fondo, ¿sí? No es un programa, porque el fondo no decreta programas, pero es un perímetro. Te dijo acumular reservas, te dijo bajar el déficit. Después, el programa es bajar subsidios. Eso es lo que de todos modos tendrías que hacer, aún si no estuviera el fondo. ¿Estamos de acuerdo o no? Exacto, pero el fondo te dio la excusa para impulsarlo. Te dijo, mira, vos tenés que tener una meta, tenés que tener un déficit primario de tanto. Hacé como quieras, pero de ahí tenés los subsidios, si querés bajarlos. Es medio como el lugar lógico. El equipo económico intentó hacerlo y lo frenó la política. Ahora se va Guzmán, viene Batakis. ¿Qué es lo que dice? Lo mismo, dice exactamente lo mismo. Entonces vos me decís, ¿qué tendría que hacer Batakis? Lo que dijo. ¿Lo va a hacer? No. Tendría que hacer lo que dijo, no nada más. O sea, en esas preguntas siempre viene alguno y te dice, no, tendrías que hacer esta solución mágica. Grabois mostró los dientes como nunca. Hoy, para el salario universal. Tendrías que decirle no a Grabois. Pero Batakis ya le dijo no a Grabois. Entonces, no es Batakis. Batakis ya dijo, esto es impagable, el que lo tiene que agarrar sentido. Ni siquiera lo habló desde el punto de vista moral o normativo. Dijo, mira, no hay dinero para hacer eso, no se puede hacer. Eso se lo tiene que decir Cristina, no Batakis. Me parece que jefa política de Grabois es Cristina. Diego, por ahí no se lo tiene que decir nadie, porque yo también quiero la luna, pero al final el que gobierna, gobierna. Claro. ¿Por qué le tenemos que decir a Grabois? Es parte de la fuerza política, es parte de la coalición, ni siquiera es funcionario. Entonces, le tenés que dar apoyo al equipo económico para que haga su política, no para que le conteste a Grabois. A Grabois se le puede decir que vaya a un banco de sangre, que siempre hace falta sangre ahí. Muy bien, vamos a hacer la primera tanda. A partir del 2023. Veamos Soria lo que dijo. Es un ministro de Justicia, fíjense ustedes. Yo creo que están dadas las condiciones para más de un juicio
político. Una golondrina no hace verano, ahora les voy a mostrar otra golondrina más. Esto está armado comunicacionalmente. 4 varones deciden la política de un país. No tengo la menor duda de que deberían estar sometidos a juicio político estos 4 jueces. ¿Por ser varones es el motivo Agrego principal? yo que no hay un nombramiento de una jueza, porque el kirchnerismo tampoco logra ahí hacer un acuerdo. Pero lo podrían además, intentar, tampoco lo hacen. Un dato, el otro día lo comentamos acá. Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación durante sus 2 mandatos, fue la presidenta que más jueces designó, 251 total en todos los fueros. Pero puntualmente los jueces del tribunal que la está juzgando por la obra pública fueron todos designados por ella. Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu en 2011, en 2015 Andrés Basso. Ese tribunal completo que le está juzgando, los decretos de designación llevan la firma de Cristina Kirchner. Es decir, hay una justicia que ella en algún punto armó y que no fue una decisión unilateral. Toda designación de jueces pasa por el Senado y puntualmente la designación de los ministros que integran la Corte Suprema de Justicia requieren una mayoría especial. Ninguno de los integrantes de la Corte están donde están sin el acuerdo del Senado. Pero además, lo otro que hay que tener en cuenta en esta discusión que abren sobre cómo se comporta la justicia, lo que hay que decir es que en Comodoro Pi, que es centro de las críticas del kirchnerismo, hay 9 cargos que tampoco el kirchnerismo, con todas las manos a favor en el Senado, en el Consejo de la Magistratura, por años lograron cubrir. Hay una justicia vacante que es responsabilidad de ellos. Y te doy el último número. Cristina Kirchner en el Senado, que preside, tiene pisados 39 pliegos de jueces de justicia que sí inciden en la vida cotidiana de la gente, que es el fuero ordinario, el fuero civil, el fuero familiar. Nelson. Bueno, esta es una demostración de la mentira del kirchnerismo, claramente, ¿no? Pero además, lo que estamos viendo, y vos lo señalaste muy bien, una estrategia comunicacional, es una avanzada del kirchnerismo desesperado por la situación de Cristina, pero además por cambiar el foco de la discusión ante el dólar a 317 pesos. Y esto no va a dar resultados. Primero, porque el kirchnerismo no tiene hoy el poder para cambiar esto, y segundo, porque la realidad es imparable. La realidad no pasa por lo que cree las mentes de Cristina y sus secuaces, pasa por lo que le pasa a la gente todos los días, y este es el gran problema que tiene el gobierno. Voy a sumar un elemento, como diría Nelson, que es que un día habló Irán. Sí. Un día, ¿recuerdan cuando uno lo planteó humildemente? Sí. ¿Quién es uno? Pero dijimos, ojo que todavía Irán no opinó de que haya un avión con tripulantes iraníes acá que no puede salir. Vamos a ver cuándo... Bueno, ocurrió eso. ¿Qué dijo Irán a través de su Cancillería o de su embajadora? Sí, a través de la Cancillería lo que reclamó fue la inmediata liberación o el inmediato levantamiento de esta prohibición de los 5 iraníes de salir de la Argentina. Hay que recordar que desde el 6 de junio están en suelo argentino los 19 tripulantes, 5 iraníes, 14 venezolanos. Hasta el momento nadie había pedido nada por todos ellos. Pasó 1 mes y medio hasta que finalmente Irán nos reclamó. ¿Qué nos decían hoy en el juzgado? Hay que esperar que la Cancillería remita este reclamo al juez Federico Villena, que es el que firmó esta prohibición de salida del país, y ahí se va a evaluar. Lo primero que tiene que hacer el juez, vía Cancillería también, es explicar por qué él decidió retenerle los pasaportes a los iraníes y por qué todavía están con esta prohibición de salida del país. Hay que recordar que lo que la justicia está investigando ahí son posibles vínculos con organizaciones terroristas. Por eso el juez considera que todavía tienen que estar en nuestro país sometidos a este proceso sin una imputación formal aún. Pero todavía no tenemos no conocemos ninguna respuesta formal de Argentina a esta voz que hoy se levantó de Irán. No, hasta el momento no. Y la palabra final sobre si esa restricción se va a levantar o no es exclusivamente del juez Federico Villena, que es el que lleva adelante esta investigación, que tiene el eje colocado sobre todo en esto,
esta tripulación, pero sobre todo los iraníes, ¿tienen algún tipo de vínculos con organizaciones terroristas? Ese es como el gran interrogante sobre el cual hay indicios, pero no certezas como dicen en la justicia. Ojo que este tema parece que hubiera desaparecido de los medios, de las pantallas, de la radio. Está ahí, ¿eh? Ahora aparece Irán y se va a reflotar esta cuestión. En el gobierno, Jessy, ¿se habla algo? No, me quedé pensando en que hay un punto importante, que es que la justicia no les hizo ningún cargo en su contra. No. Eso es, la verdad, es desprolijo, está mal. Si los tiene, y lejos estoy de defender el avión, que claramente estaba en una situación sospechosa y demás. No puedes tener a alguien demorado sin adjudicarle ninguna imputación, como decía Lucía, y avanzar claramente sobre un delito que se investiga. Parece que eso se frizó, es el primer reclamo que hace Irán, que lo hace con una exigencia, pero tampoco es un reclamo crítico duro en contra de la Argentina el que está haciendo. Es que hay un tema sensible, Jessy, de por medio, que es que nadie está investigando quién dejó entrar al avión, por qué lo dejó salir, porque se acuerdan que el avión se iba para Uruguay. Si le hubieran dado nafta en Uruguay, el avión entraba y salía, y si te he visto, no me acuerdo. Y ese tema, que es vital para los argentinos, más allá de si estos terroristas supuestamente vinculados a organizaciones terroristas, eso fue lo que quise decir, estaban con algún antecedente. Acá lo que se tiene que investigar es qué estaban haciendo, pero principalmente qué autoridad argentina los dejó entrar. Porque acá no nos olvidemos que Aníbal Fernández lo primero que respondió es: el piloto del avión es un homónimo del que tendría vínculo terrorista, no es el que ustedes dicen. Después dijo, bueno, sí es. En todo ese tránsito, ¿qué análisis hicieron las autoridades argentinas? ¿Cómo se investiga una tripulación de este tipo que viene en un avión con una carga que finalmente en parte nadie reclama? ¿Sí? ¿Dónde está el aval oficial para este ingreso y para esta salida? Y eso Federico Villena no parece muy dispuesto. Y teniendo en cuenta que están en la causa que hubo alertas sobre este ingreso, una muy puntual de Paraguay. Sí, ahora vamos a hablar en un ratito ya con la doctora Arroyo Salgado de este tema también, porque AMIA hace 28 años fue volado. No tiene responsables. Siempre se habló de la autoría intelectual de Irán, etc. Y cada vez que pasa algo con Irán, se reactiva el fantasma de cuán seguro es Argentina, cuánto se aprendió, si es que se aprendió algo o no se aprendió adrede nada. Si Argentina mejoró en algo su seguridad, si podemos estar seguros de algo, o simplemente estamos a merced de cualquier otro ataque potencial. Ahí hay dos puntos para marcar y es muy importante la presencia de la doctora Arroyo Salgado, porque obviamente en el centro está el caso Nisman, no solamente por su muerte aún impune, sino también porque toda esa comisión, todo lo que Nisman había investigado, quedó absolutamente en la nada. Este es un punto. El otro punto de importancia, junto con lo que marcaban Jessica, Lucía y Rolando, es la reunión de Biden con Alberto Fernández. En los Estados Unidos el tema es de preocupación, y esta es información. Si esto va a estar en la mesa directa del encuentro bilateral, yo no lo sé. Lo que sí sé es que es un tema que está en la agenda de los Estados Unidos, este tema del avión, visto que, como ustedes recuerdan, Estados Unidos lo tiene identificado a este avión como perteneciente al Ejército Revolucionario y con un pedido, además, en su momento, o una prohibición de este avión de volar a los Estados Unidos y zonas adyacentes. Y agregó el elemento nuevo. Ahora Irán habló y quiere que liberen a la tripulación. ¿Cuánto antes? Hay al menos, además, 6 pedidos que se formularon hace unos 25 días a 6 países distintos por parte del juez para recibir más información. Uno de ellos es Estados Unidos. Lo que llamó la atención en el juzgado es que no hubo respuesta de nada. La primera información más fuerte y quizás la central que tuvo este expediente fue la que remitió el FBI, cuando dijo que el piloto, Hassemi, el piloto de este avión, que hace más de un mes y medio está en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tenía vínculos con Fuerza Al-Quds, que las 2 empresas aéreas que habrían hecho una primera operación comercial sobre la aeronave eran como una suerte de brazo logístico para organismos terroristas, y también lo vinculan directamente a Hezbollah. Toda esta información todavía no tiene mayores confirmaciones. Esto es lo que dicen desde la investigación. Bien. Quiero saludar y agradecer a Nelson.
Un gusto. Bella noche de miércoles. Bien, voy a saludar, recibir a la doctora Arroyo Salgado. Recuerden, es jueza federal de San Isidro. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por venir. Encantada. Fue recordado amorosamente y como corresponde Alberto Nisman en el acto de la voladura de la AMIA, 28 años se cumplieron. ¿Qué siente usted cada vez que es reconocido, que es homenajeado Nisman? Básicamente que es no olvidado. Bueno, lo que yo siento es como una tranquilidad en punto a que su trabajo sea reconocido, porque conviví con él 17 años y sé lo que se dedicaba a esta investigación, lo que dejaba de lado en su vida personal, en su vida familiar. Y bueno, y es un orgullo sin duda también para mis hijas. Alberto Nisman emitió un dictamen en la investigación de este atentado terrorista, que el lunes pasado se conmemoraron 28 años del aniversario de este atentado, y recordemos que 2 años antes había sido el de la Embajada de Israel. Y bueno, yo pude concurrir acompañada de mi hija más grande, acompañar a las víctimas, a los familiares de esas 85 personas que fallecieron en este trágico hecho. Y la verdad es que es un orgullo para mi hija y de algún modo es como reconstruir un poco tanto dolor que ellas sufrieron por la pérdida de su papá, el ver que su muerte no fue en vano, que de algún modo se reconoce el trabajo que él hizo, porque como le decía, él emitió un dictamen donde él declaró la responsabilidad de una importante cantidad de funcionarios del régimen de Irán y solicitó al juez, quien le dio curso al libramiento de las alertas rojas para las capturas de estos iraníes cuando ellos salieran de su país, cosa que sabemos que está sucediendo y que, bueno, lamentablemente los fiscales que ahora quedaron a cargo de esta unidad especial, no sé por qué razón, si tal vez carecen del conocimiento ex ante del viaje de estos funcionarios, pero bueno, por lo que se ve no han tomado medidas para que efectivamente esa detención sea cumplida por Interpol. No obstante que se encuentran vigentes, ¿no?, las alertas. ¿Qué es lo que no está ocurriendo y debería ocurrir? Y lo que debería ocurrir es que se le dé curso a todo este trabajo que hizo Alberto Nisman a cargo de la investigación y a la detención, o sea, que se dé cumplimiento a las alertas, que los fiscales que ahora están a cargo de esta unidad fiscal especial efectivamente concreten estos pedidos que hace la justicia argentina. ¿Por qué no ocurre? Desconozco, creo que las víctimas en general no están teniendo respuesta en punto a mayores avances en la investigación de este atentado terrorista que todos sabemos las dimensiones que tuvo. ¿Está avanzando la investigación por la voladura de la AMIA? ¿En algo? Bueno, a esto me refería, que concretamente quienes habrían sido señalados como los responsables pueden moverse libremente por el mundo sin que las alertas que tienen para la detención por parte de Interpol sean llevadas adelante, sean cumplidas. ¿Y para que eso ocurra deberían ser formalizadas por fiscales argentinos? Y debieran, cuanto menos, a través de Cancillería y de los servicios de inteligencia, de los auxiliares de la justicia con los que cuentan, procurar esa información y concretar esas detenciones. O también, bueno, sé que los familiares de las víctimas, algunos de los familiares y algunas de las entidades judías tienen la intención de proponer en el Poder Legislativo que se trate y se evalúe la sanción de lo que es una posibilidad de juicio en ausencia, que puede tener sus reparos constitucionales, pero bueno, muchos países
de Europa tienen previsto esta posibilidad, que cuanto menos... para mí sería una herramienta idónea para llegar, aunque sea a la verdad de lo que fue detrás del hecho, más allá de la posterior aplicación de la ley sustantiva a los responsables o la condena, porque si esto se implementa con una posibilidad de revisión ulterior, cuando la persona imputada esté a derecho, puede llegar a legislarse, no obstante nuestro contexto constitucional, ¿no? ¿Qué le parece esta situación de este avión venezolano-iraní, el pedido ahora de Irán de liberar a la tripulación, toda esta situación? Bueno, la presencia de este avión me resulta altamente llamativo y tanto más llamativo, vergonzoso, me parece el manejo que todo lo que se escuchó en derredor de los justificativos de la presencia de este avión, dijeron distintos funcionarios. La verdad es que me llama la atención y creo que estos organismos del Estado no están preparados y no se han preparado, no obstante estos dos atentados terroristas gravísimos que sufrimos en el país hace ya tantos años. Siento que frente a las declaraciones que se hicieron, a las explicaciones de por qué estarían estos 5 iraníes y estos ciudadanos venezolanos en nuestro país, me parece que pone en evidencia una falta de conocimiento y de idoneidad para los cargos que están ocupando, ¿no? El titular de la AFI ha dado unas explicaciones que después dijo que, bueno, eran hipótesis que él tenía, pero bueno, no podemos desconocer que es quien está a cargo del servicio de inteligencia de nuestro país. A propósito, quiero preguntarle, porque cuando Alberto Fernández asumió, se propuso sanear, siempre se habló del sotogobierno, de los servicios de inteligencia, digamos, como hay un núcleo duro para erradicar, como si eso contaminara la democracia. ¿Cómo está hoy en su mirada los servicios de inteligencia? ¿Qué hacen? ¿Para qué funcionan? ¿Están haciendo lo que hay que hacer? Yo lo que veo es que históricamente el Servicio de Inteligencia del Estado fue usado por el gobierno de turno para hacer inteligencia interna respecto de opositores, jueces, periodistas, y no es para lo que está el Servicio de Inteligencia. De manera muy informal, por ejemplo, he tomado conocimiento que ciertos empleados, funcionarios del Servicio de Inteligencia, a través de interpósitas personas, hacían preguntas, por ejemplo, en punto a un video que se viralizó en las redes, que se envió por WhatsApp usando mi imagen, mi nombre, como si hubiera sido realizado por mí, como que fuera de mi autoría y no lo era. Y bueno, tratando de averiguar si efectivamente esa era mi voz, si ese video era de mi autoría. Cuéntemelo de vuelta, a ver si Claro, por interpósitas personas me llegó que funcionarios del actual AFI hicieron averiguaciones en punto a si un video que se viralizó por WhatsApp, por TikTok, usando mi imagen y mi nombre, era un video y un relato de mi autoría. ¿Qué decía usted, esa Arroyo Salgado de ese video? Llamaba como a la rebelión social, a que las masas se alcen contra el poder democrático, postura que está muy lejos de lo que yo pienso. Soy una persona de derecho y una funcionaria de la justicia. Jamás elaboraría un video ni un audio de ese tenor, mucho menos lo viralizaría, porque además no es mi postura. Quienes me conocen saben que no pienso así. Incluso en un tramo del texto dice sí se puede, que me parece que es como una alineación con un speech de uno de los partidos políticos, y yo no tengo ningún tipo de afiliación ni pertenencia a ningún partido político, pero me parece que
estas averiguaciones en punto a si ese audio y ese video era de mi autoría, es hacer como una especie de inteligencia interna para informar a no sé quién. A ver, ¿le están espiando? En la actualidad no me consta. Yo la verdad es que no tengo nada que ocultar, con lo cual me manejo en la vida y en el ejercicio de mi profesión muy tranquila. No me siento condicionada, no tengo temor, pero bueno, no puedo descartar de que haya algunas personas interesadas en cuáles son mis movimientos, o cuando a veces alguna causa sensible que puede tener algún tipo de impacto político o de impacto en la opinión pública en general, varios de los magistrados, funcionarios, sentimos que, bueno, que problemas con nuestras comunicaciones, o que se acerca personas con ciertas, necesidad de sacar algún tipo de información que, bueno, uno con el tiempo y con la experiencia se va acostumbrando y va aprendiendo a cómo cuidarse, ¿no? La vicepresidenta tenía, información que nos aporta, ahora la vamos a sumar a Lucía, ¿una carpeta suya en el Calafate? Eso dicen, que cuando se hizo un procedimiento habría en su domicilio una carpeta con información personal mía. La verdad es que no me consta. La verdad es que yo tampoco me presenté en ese expediente judicial para actuar como parte querellante, ni me sentí víctima, porque la verdad es que no me siento víctima de esa situación. O sea, no me consta que efectivamente tenga esa carpeta. Además, desconozco qué tipo de información tenía, y bueno, tampoco me preocupa porque, no sé, no tengo, como le dije, hago mi trabajo tranquila y no tengo nada que ocultar. Usted, al haber sido pareja de Nisman, sabemos lo que representó, lo que a mí me parece el asesinato de Nisman, etcétera. ¿Usted se siente observada, vigilada por el poder actual, condicionada, le siguen sus pasos? En el 2015 sí lo sentí, fue muy difícil transitar ese año. Fue un año terrible para todos. Creo que este año también es un año un año crítico. Creo que en general los funcionarios de los tres poderes del Estado estamos bastante disociados de lo que le pasa a la gente. Creo que ninguno de los poderes está a la altura de las circunstancias. Escuché su programa, las entrevistas, y realmente hoy lo que le preocupa a la gente es la situación económica. Lo que le preocupa es no poder comprar la comida que siempre consumió. Tener que recurrir ya... Esto usted lo dice porque vimos públicamente expresiones muy contra la justicia, esos videos de la vicepresidenta contra la Corte, contra la Justicia Federal. ¿Usted es parte de la Justicia Federal? ¿Se refiere a eso? Sí, me refiero a que, a ver, hoy lo que más le preocupa a la gente es la situación económica, el no poder pagar el colegio de sus hijos, el no poder darles la educación que sus hijos necesitan, no poder cubrir las necesidades en materia de salud, la comida. Esto afecta a las generaciones futuras porque la alimentación es vital para la salud física, para la capacitación de los niños, de los jóvenes. También me preocupa mucho, y creo que es la preocupación que hoy tenemos la mayoría de los adultos, de ver la cantidad de jóvenes que están planteando irse del país y los que ya se han ido. Este es un país como que expulsa a quienes quieran esforzarse y vivir dignamente de su trabajo, a quienes quieran capacitarse. Yo trabajo mucho con jóvenes y realmente cuesta mucho mantener la motivación. Por suerte, buscando uno encuentra gente que tiene auténtica vocación por la verdad y la justicia. Dentro de todo, en el Poder Judicial, los ingresos son ingresos que no son a los que lamentablemente puede acceder la mayoría de las personas que trabajan en otro tipo de actividad, por ejemplo en la salud.
Es increíble escuchar médicos que tienen que tener 5 trabajos para poder vivir dignamente. Ni que hablar, bueno, la situación de los docentes. Entonces, la verdad es que esto es una gran preocupación que yo tengo. Tengo mi hija más grande, ella tiene 22 años, estudia en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de mis colaboradores estudian en la Universidad de Buenos Aires, y ver en qué situación está la educación pública en todos sus niveles es realmente muy triste. Y ver esta fuga de talentos que hay, porque, bueno, muchos jóvenes, ingenieros petroleros en un país como el nuestro, irse de nuestro país a proyectarse porque tienen mejor ofertas laborales en Dinamarca, porque acá no es valorado el esfuerzo que han hecho para procurar ese título, ni que hablar geólogos, ciencias duras en general, que serían tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Ver que la gente, no sé, prefiere ahorrar en peso boliviano, en peso uruguayo, que hoy en día vale más que el dólar, y ver cómo se está depreciando el peso argentino. Claro. La verdad es que esto habla de la decadencia de los 3 poderes del Estado. Yo no voy a salir en defensa del Poder Judicial, integro el Poder Judicial y siento en muchas ocasiones vergüenza de la falta de respuesta del Poder Judicial a la gente, pero los delitos que más le preocupan a la gente son los delitos que matan a la gente, por un celular, los delitos de robo, de homicidios, de violaciones, los delitos a lo que está expuesto lo que se llama el ciudadano de a pie. Bien. Es verdad que la justicia federal tiene una actuación bastante reprochable, y me hago cargo como miembro del Poder Judicial de la Nación, pero créame que hay muchísimos empleados, funcionarios y magistrados que tienen auténtica vocación de servicio, que conciben al servicio de justicia como un servicio público, que atienden a lo que las víctimas detrás de los delitos necesitan, porque casi siempre, incluso en esta carta reciente de la expresidenta, se habla de muchos temas que son importantes. Ella habla de lo que es una persecución política, una persecución a opositores políticos o a oficialistas de parte del Poder Judicial, de parte de la Justicia Federal, pero nada se habla, por ejemplo, de la realidad que sufren las víctimas de delito en general. No hablemos ya de las 85 familias del atentado terrorista contra la AMIA, que hace 28 años que están esperando respuesta, sino de muchas otras familias que han perdido a sus hijos, a sus padres en manos de crímenes comunes y que no encuentran una respuesta de la justicia. Entonces se habla de cambiar todo un sistema por el sistema acusatorio, que creo que sería el ideal, y nadie cuestiona esto, pero esta creo que no es hoy la prioridad, porque además este sistema es el que está vigente en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que mayores índices de inseguridad y de delito tiene. En provincia de Buenos Aires, en los casos de delitos comunes, rige el sistema acusatorio. Bien, quiero sumar a Lucía. Lucía. Doctora, le quería preguntar por una causa que usted tuvo por pocas semanas, que es la causa que tuvo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, imputado por haber violado una norma que él mismo firmó, que prohibía las reuniones, los encuentros sociales por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. Porque esa causa inicialmente estuvo radicada en su juzgado, después usted no siguió con el caso. ¿Cree que ahí hubo una decisión política para que usted no lleve adelante esa causa? Y esto es más hipotético. Si usted hubiera quedado frente al expediente, ¿hubiera aceptado de Alberto Fernández un resarcimiento económico para cerrar la causa? Mire, en primer lugar, que yo no quede a cargo de esa investigación fue una decisión de mis superiores, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
En nuestro sistema hay una cantidad de instancias y, bueno, los jueces de primera instancia debemos acatar las decisiones de nuestros superiores. Podemos compartirlas o no, pero, bueno, ellos son los que, de algún modo, han resuelto que quede a cargo del expediente mi colega, el doctor Lino Mirabelli. En realidad... a ver, en la justicia hay una doctrina de la que se ha hablado en varios fallos jurisprudenciales, o más que doctrina también es como una postura judicial, que es el llamado forum shopping. Yo no digo que este haya sido el caso, pero es importante que todos los jueces trabajemos con mayor transparencia. ¿Puede explicar qué es el forum shopping y por qué lo asoció a su caso? Porque el forum shopping es cuando una parte elige qué juez va a intervenir en un expediente determinado. Hay una garantía constitucional que es la garantía de juez natural. Esto quiere decir que toda persona debe ser juzgada por el juez previsto por ley antes del hecho de la causa, ¿sí? Esto está en el artículo 18 de la Constitución Nacional y rige en nuestro sistema el principio de territorialidad. Si usted comete un delito en el municipio de Vicente López, San Isidro, San Fernando o Tigre, es competencia territorial de los jueces federales de San Isidro. Hay 2 juzgados federales. Es el Juzgado Federal 1, que está a mi cargo, o el Juzgado Federal 2, a cargo del doctor Lino Mirabelli. Ocurre que a veces abogados radican denuncias a partir de lo que se conoce a través de un medio periodístico determinado y capaz que radican la denuncia en Comodoro Pi, ante los jueces federales de Capital. De ordinario, los jueces federales de Capital lo que hacen es, este hecho fue cometido en San Isidro, rápidamente se declaran incompetente y lo mandan a la Justicia Federal de San Isidro. Depende de los colegas. Algunos corren vista, la mayoría corre vista del 180 al fiscal y ahí el fiscal tiene que pronunciarse. Si impulsa la acción, es decir, si el hecho denunciado podría constituir delito, con lo cual impulsan la acción o pueden pedir la desestimación porque ese hecho no constituye delito o pueden plantearle la incompetencia. Mire, señor juez, usted es claramente incompetente porque este hecho ocurrió en San Isidro. El tema es que hay un sistema de turnos. Necesito hacer un atajo por el tiempo y recuperar esta pregunta que es clave que le hizo Lucía Salinas. ¿Qué le parece esta compensación económica que es la que finalmente arregló el presidente y su pareja? A ver, yo no voy a hablar de este caso puntual en sí porque puedo llegar a tener que intervenir. De acuerdo a los precedentes que yo tengo en mi juzgado, yo no acepté este sistema de reparación porque considero que no es aplicable en este tipo de hechos y estos precedentes son conocidos. Esa fue mi postura en todos los casos. Todos estos casos de incumplimiento del aislamiento, en el caso de ciudadanos comunes, nosotros los hemos resuelto por vía de probation, que es cuando el imputado pide la suspensión del proceso y ofrece en reparación trabajo comunitario o una reparación económica, pero la probation no es aplicable para los funcionarios públicos. Este nuevo instituto de conciliación está previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, cuyas normas, algunas de ellas, están en vigencia. Ahora bien, otra cuestión que hay que atender en este expediente es que el periodismo habla siempre de una especie de incumplimiento del aislamiento, que es el 205. Hasta donde yo pude acceder en este expediente, hay otra cantidad de hechos denunciados que los denunciantes han planteado
encuadre en otros delitos. Bien. Porque, bueno, ellos denuncian respecto de unas reuniones y los gastos, con qué gastos se habrían solventado esas reuniones, y van más allá de lo que mediáticamente se ha difundido, que sería la foto del cumpleaños de la ex primera dama. Bien. Ahora, de acuerdo a los precedentes de mi juzgado, no considero que esta forma de reparación, de acuerdo a los precedentes, sean aplicables para el caso de funcionarios públicos, bien, porque el artículo así lo determina, bien, lo dice claramente. Bueno, lo dijo usted claramente, su posición. Le agradezco muchísimo esta conversación, por favor, doctora. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, volvemos. Faltantes. No hay dólares y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo está trabando la producción? No. Faltantes. Ahora es la hora de volver. Buenas noches a todo. ¡Qué sorpresa! Mundo. Me sorprendió. Como argentino no tienen que comer. Y vuelve el PT. Oh, este es el show de Lula, que saluda con amor, meu querido amigo Dieguinho Sheinman. ¿Cómo está você? Quantas memórias me traz escuchar a Xuxa? Que delícia! Você sabe, Dieguinho, que quando eu era obreiro metalúrgico, junto a mis colegas en una pared de la fábrica, habíamos pegado un póster de Xuxa, haciendo topless. Impressionante. Amiguinha de Carlinhos Saúl, Xuxa. Pero basta de historias do passado, basta de saudade. ¿A usted le gustaría la vuelta a la patria grande? Porque dicen Eu mucho quero acá... volver a ser presidente. Fora Bolsonaro. Tchau, tchau, adeus, pachaço fascista. Vuelve a patria grande que sonhou Simão Bolívar. Pero cuidado, eu não sou chavista. Não, senhor. Eso le quería preguntar. No. Mire, porque acá usted hizo un acuerdo con Fernando Enrique Cardoso, le mantuvo el ministro de Economía, que era un ministro de ortodoxo. Es decir, no es lo que muchos acá creen Lula. Al principio el mercado le tuvo miedo. Bom. Muito bom, Dieguinho. Eu sou um líder de esquerda, pero moderado. ¿Y qué opina Vuelvo de melhor. Vuelvo melhor. Eu volvo melhor. Volvemos melhores. Eu não quero expropriar. Eu não quero expropriar. Eu não sou Cristina Kirchner. Eu fui vítima verdadeira do lawfare. Cristina, en cambio, está más sucia que una papa. Como tudo. No diga eso. Igual la quero, porque é uma mulher guerreira, tem personalidade. Sí. Pero, muito... Dice que parece que está esperando, Cristina, si usted gana, como eso podría ser un guiño para... Está difícil. Vuelve el elenco de la Patria Grande, Cristina se ilusiona con eso, pero usted tiene que ganar primero. En un momento le habían emparejado las encuestas a usted, ojo, Bolsonaro. No, está regalando platinha, populista. Populista de merda. Lo único que sé es que, aunque allá o dólar valga 350 pesos, acá en Río está lleno de turistas argentinos. ¿Cómo hacen? Misterio de Dios. Por más crisis que haya, el argentino siempre se la rebusca. Por eso los amo. Para ir a tomar una escola. Pero escúcheme una cosa. Caipirinha, usted haría una moneda. A ver, vamos a hacer una prueba de solidaridad de Patria Grande. ¿Usted haría una moneda única entre Brasil y Argentina? Ni en pedo. A moneda del mundo es o dólar. Moneda del mundo es o dólar. Una cosa es ser sudinho, otra cosa es ser pelotudinho. Vai embora. Uno parece que está jodiendo con esto, pero había una idea en un momento si se podía atar hacer una moneda única con Brasil y algún otro país latinoamericano como para... No. El Mercosur es una carga. Estuvo muy bien, Luis Lacalle Pou. Hay que hacer acuerdinhos, cada uno por su lado. Mercosur una carga. Va embora. Se van a ir. Bueno, escúcheme, ¿y qué hablan con Pepe? Pepe Mujica sigue dando vuelta al balde ahí en el patio y se sienta con los pajaritos y reflexionan sobre la existencia y demás. Yo no quiero mucho Pepe Mujica. Sí, porque es como una artesanía. Uno lo ve y dice, es como una reliquia de la historia. Yo quiero mucho Pepinho Mujica.
Aunque no se baña. El Pepe... ¿Cómo no se baña? No se corta las uñas. Eso seguro que no. No se corta. Bueno, no sé si pedimos tanto detalle a esta hora de la cena, pero bueno. ¿Me tiras la lengua? Bueno, Lula. Se casó hace pocos meses. muy poquito. Se casó Lula. Está Una feliz. nueva vida. Lula puede volver a la presidencia, esposa nueva. ¿Cuándo me vas a invitar a tu casamiento? Yo no estoy tranquilo, pero no. ¡Epa! ¿Qué apura? Nuevos Aires. Hay que renovar. Hay que renovar. Bueno, gracias, Lula. ¡Está en Colorado! Fíjese, tengo la potestad de cambiar de tema. Dueño de una pyme papelera y química. Está con nosotros Martín Páez. J Sociedad Anónima. Martín, ¿cómo estás? Aclaro, Sí. muy bien, gracias por invitarme, Diego. Aclaro, es Cota, Sociedad Anónima. Cota, bueno, el apuro No hay me ha hecho ningún anotar no hay mal. ningún ¿Cómo es problema. el nombre de la firma? Cota, Sociedad Anónima. Bien, tenemos sobre el escritorio algo de lo que hace Cota. Y fíjense qué común y qué Simple, ¿no? simple, pero a la vez fíjense que lo simple se puede complejizar. ¿Qué es eso que hacen ustedes? Nosotros somos básicamente fabricantes de papel higiénico o de papel tissue. Instalamos una fábrica en el 2017 y en la Argentina no hay materia prima. Es o proveniente de Uruguay. Mostrar, por favor, una resma. ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Sácalo, sí, es muy fino, pero sácalo. ¿Qué lleva eso? Fibra celulósica. ¿Fibra? Celulósica. ¿Te acordás la Botnia? Sí. La empresa que tanto se protestó. Hacelo, sacalo. Señora, vende un papel higiénico en cámara. Siempre es difícil romper el comienzo. A ver, explica qué estamos viendo. Tan simple como papel higiénico. Eso lleva una fibra. Esto lleva fibra celulósica. ¿Y qué más? Químicos, pero básicamente fibra celulósica. Lo que hacía Botnia, lo que hace Botnia en Uruguay. No desperdicie que no hay. Sí, en la Argentina no hay ¿Qué se importa? Eso que estamos viendo, ¿qué lleva importado? La materia prima para hacer esto es materia prima importada. Pero el papel, nos cuesta entenderlo porque uno entendía que había fábricas de celulosa en Argentina y que podían... Hay fábricas no hay fábricas de celulosa, hay fábricas de papel, ¿no? Pero si yo quiero nosotros tenemos unas máquinas para hacer papel, este tipo de papel, y toda la materia prima es importada. Sería entrar en cuestiones técnicas, pero... ¿De Uruguay? ¿Se importa de Uruguay? Básicamente de Uruguay y de Brasil. Uno de los mayores productores mundiales es Brasil. De la pasta celulósica. Pasta fibra celulósica. Bien, y después hay químicos que son blanqueadores para que quede así. Digamos, Cota tiene dos divisiones, una división química y una división de papelera. En la división química somos únicos productores de dos productos que se llaman blanqueadores ópticos y antraquinona, que son necesarios para el papel obra que escribís todos los días. Y pusimos todos nuestros ahorros más capital propio para construir una fábrica papelera en la provincia de San Luis. De San Luis. Hoy, tanto en la química como en la papelera, tenemos insumos para 30, 40 días más. Y a partir de ahí empezaremos a cerrar divisiones, productos, desabasteceremos el mercado. Y en vez de importar la materia prima, vamos a terminar importando el producto final, ¿no? Pero esto del país sin papel higiénico parece recordar a Venezuela. La primera vez que lo vimos, que nos parecía increíble ver que a los venezolanos les faltaba papel higiénico. ¿Estamos hablando de eso? Si seguimos así, va a faltar papel higiénico sin ningún lugar a dudas. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa? 55 personas hoy y hace 20 años éramos 20. Y venimos creciendo y aumentando producción. Obviamente la fibra celulósica, como es un commodity, y lo que ha pasado con los commodities en el mundo, ha subido su precio un 60-70%, con lo cual los cupos que nos regula el Banco Central, que es el 15% mayor al del año pasado, ya están superados, no nos dejan pagar. Porque el cupo es por precio, no por cantidad. El cupo es por la cantidad de dólares solicitados. Claro.
Bueno, por eso, por precio, digamos. Por precio, está sí. bien. Al ¿Y subir, qué les decís? Cuando vos a algún funcionario decís, mirá que en 15 días yo tengo que cerrar, no puedo producir más. ¿Qué respuesta les han dado? Industria nos dice sí, nos da la autorización para importar, pero nos asigna una categoría que tenemos que pedirle crédito de 180 días a nuestro proveedor en Brasil. ¿Qué te dice tu proveedor? Decime frases reales de tu proveedor en Brasil. Es más o menos lo que te decía Lula ahí, hace un ratito. Estás loco, te dice. ¿Cuánto te aguanta un buen proveedor que vos trabajás hace años? Tenemos un buen crédito con una empresa brasilera que se llama Klabin, que es uno de los mayores productores mundiales de fibra, pero me tiene que sextuplicar el crédito, cosa que me parecería ridículo que lo haga. Y yo encantado que suceda, pero no. Es imposible. Y aparte, y en los químicos, perdón, y en los químicos es casi más complejo porque depende de Oriente. Todas las materias primas vienen de China, no hay ni un productor en toda Sudamérica. ¿De qué cosa concretamente que afecte a qué producto así lo imaginamos? Blanqueadores ópticos es lo que te hace parecer que estás ante tanto. ¿Te acuerdas una propaganda de jabones en polvo muy conocido que decía tal lava mejor? Sí. No lava mejor. Tiene más blanqueador óptico. Es un efecto óptico. Entonces, todas las materias primas, que es un proceso químico complejo para producir esto, lo hacemos nosotros. Y vienen de Oriente. Hay 2 fabricantes en Brasil, un fabricante en Argentina, nosotros. No me dejan importar los químicos, que ya me estoy quedando sin, con lo cual si se corta la cadena, obviamente tendré productos para entregar durante 2 o 3 meses. En 3 meses hay que importarlo. Martín, ¿y tan simple lleva las resmas, las hojas también llevan Las resmas. Los productos químicos nuestros van básicamente para las resmas y esto es otra cosa nada que ver. Vos decías recién que te dan como un plazo de 180 días para hacer todo el circuito, que eso se lo tendrías que pedir a tu proveedor y que accediera. Ahora, ¿vos podrías arriesgarte a comprar a 180 días con la inestabilidad que hay en la Argentina, con el panorama que tenés por delante? Es imposible. O sea, yo sé a cuánto voy a comprar hoy y a cuánto vendo hoy, pero si yo me decís vas a tener que pagar $1 de quién sabe cuánto dentro de 180 días para vender mi producto al dólar oficial hoy. Ahora te hago una pregunta con el tema de los precios. Antes poníamos un ejemplo de lo que está pasando cuando alguien va a comprar algo. ¿Vos cuánto aumentaste tu producto en los últimos 30 días? Te diría que entre un 15 y un 20%. ¿En un mes? En un mes. Sí, en estos últimos 40 días. ¿Por qué eso? Digo, la inflación va a ser de un 8 este mes, fue de un 5 si no me equivoco el mes pasado. Digo, ¿pero por qué ustedes tienen que aumentar en ese nivel? Primero porque todo es importado, con lo cual, y esto es un commodity, esto particularmente es un commodity y la fibra celulósica falta en el mundo. Con lo cual, todos los meses recibo aumento del 5, del 6, del 7%. Si a eso le ponemos que la luz me sube, el gas me sube, estamos con una política de aumentos en el personal bimestral. Para que tengas una idea, el año pasado aplicamos aumentos semestrales. Este año ya estamos en una política de aumentos bimestrales. Y vos te das vuelta y vos tenés que venderle, vos tenés clientes minoristas. Nosotros le vendemos, hacemos lo que sería, para ponértelo gráfico, no sé, le mandé un video a Janina, pero como un mega papel higiénico de 2,20 metros de ancho por 1 metro de diámetro, que se lo vendemos a convertidores, que esos convertidores lo transforman en todo esto. ¿Y vos ya estás cuotificando tus entregas también? ¿Eso estás regulando? No, por ahora seguimos entregando porque la verdad que todas son pymes. Dependen de nosotros. Si yo les corto las entregas, se quedan a ver, tenemos imágenes de 5 o 6 personas. Siempre está bueno, viste que todo el mundo quiere ver cómo se hacen las cosas. Es decir, que usás todos los días. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí está. ¿Qué estamos viendo? Ahí estás viendo lo que es una conversión que podría ser el primer proceso para hacer este tipo de rollos, que son los que usás en el baño después con las palancas, o las toallas intercaladas, esas que sacás, que son estas, o las servilletas, o el papel higiénico. Digamos, es simple. Es el proceso papelero, en realidad, que es ese que estás viendo ahí, ese es el producto nuestro. ¿Ves esa bobina que está ahí apareciendo? Sí. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, fabricamos, venimos generando valor agregado, aumentando la producción, invirtiendo para que
seguir subiendo, seguir creciendo. ¿Quiénes son sus interlocutores en el gobierno, por ejemplo? ¿Con qué autoridades hablan? Con ninguna. Es imposible. ¿Qué quiere decir que es imposible? No, digamos, nos dirigimos, tenemos comunicación con el Banco Central, mandamos notas a la Secretaría de Comercio, pero... ¿No lo reciben? Hoy está... Creo que no soy el único caso, no soy un caso aislado, está toda la industria como nosotros, ¿no? Absolutamente, O sea, un montón de rubros. También hay muchos rubros que tienen miedo de hablar. Vos no tenés miedo de hablar. Yo, digamos, celebramos que también si uno... si no es una toma de rehenes, en donde todo el mundo tiene miedo por si te mandan esto, te mandan una inspección, o te cortan, o te mandan al último de la fila. ¿Vos tenés miedo? No tengo miedo, tengo la conciencia tranquila. Somos una empresa muy prolija, con todos los empleados en blanco, pagamos todo. No tengo miedo de nada. O sea, y no tengo que tener miedo. Quiero trabajar. Lo único que pido es déjenme trabajar. Tremendo. O sea, es la primera vez que tengo miedo de pensar qué va a ser dentro de 3 meses Cota. Martín, ¿hace cuánto trabajas en este rubro? ¿Si es tu empresa o...? Somos varios socios. Soy el presidente de esta empresa hace aproximadamente 27 años. Éramos una cosita muy chiquitita. Hemos invertido todo en esto. No sacamos plata al exterior, no tengo departamentos en Miami ni en Punta del Este. Estamos apostando por la Argentina, por San Luis, por Naschel, por su gente, por... ¿Qué sé yo? En la vuelta de la economía, ahí voy con Rolo, ¿alguna vez te tocó una circunstancia de estas características de la economía argentina? La única vez, en el segundo periodo de Cristina, recibí un llamado de la Secretaría de Comercio, en aquel entonces dependiente de Moreno, y les explicamos la situación, porque me decían que no compensaba las exportaciones con las importaciones, con lo cual que me iban a prohibir las importaciones. Le dije, bueno, perfecto, si me prohíben las importaciones, importen el producto final, porque no hay opción, soy único productor. Que esta es la... ¿Cómo vos sos el único productor? No en esto, no, ojalá sería. Pero hay una atención con esto, digo, ahí voy a Rolo, pero en los lo que vos estás químicos, diciendo en los blanqueadores ópticos somos únicos productores en la Argentina. ¿Qué pasa si esto va a haber que importar el producto final, que es mucho más caro para los dólares que en Argentina no tiene? Exactamente. Martín, decías hace 27 años estoy en la empresa. Sí. ¿Pasaste el 2001? Pasé el 2001, perdimos un montón de plata, o sea, perdimos capital de trabajo, porque, digamos, como importo dólares, en el 2001 vi licuado todos mis pesos al valor del dólar actual. No tuve problemas, seguí trabajando. Me puse de pie, seguimos trabajando, dijimos, nos tocó perder, vamos para adelante. ¿Ahora te sentís más en riesgo? En este momento tengo pesos, podría pagar importaciones, pero no me dejan. Con lo cual estoy en situación inversa. Tengo mucho más miedo ahora que en el 2001. Usted decía que la pasta celulósica se hace en Uruguay y en Brasil. Sí. Da la impresión de que podría hacerse en Argentina, ¿no? Sí, pero no sé por qué y vas a saber por qué razones. Botnia decidió radicarse en Uruguay, UPN se radicó en Uruguay y todas las pasteras están en Uruguay. O sea, si una pastera estuviera en Argentina, se podría hacer acá. Por supuesto. Y ahorraríamos muchos dólares. Miles. Y se exportaría muchísimo, porque se exporta todo. Es un commodity. También esta crisis y esta escasez nos está enseñando hasta qué punto tenemos dependencia de un montón de productos que nos parece que son tan simples y sin embargo Argentina no los produce ni necesita importar. Bueno, Martín, muchas gracias por haber venido. Le agradezco a vos, Diego, les agradezco a todos. La verdad que es un placer y creo que soy una voz más de miles de industrias que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una última tanda. ¿Movimientos sociales marchan contra la Corte? Sí, la marcha nuestra de todos los días, ya podemos decir así. Mañana va a haber una movilización de movimientos sociales que son afines al gobierno, pero que van a marchar por una serie de causas que está investigando la justicia, algunas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y otras en Jujuy, por las que hubo allanamientos a distintos referentes, bueno, acusados básicamente de delitos que tienen que ver algunos con extorsión o irregularidades. Entonces marchan en contra de la Corte o de la justicia, donde están los tribunales, específicamente por este tema, porque dicen que hay una criminalización de las organizaciones sociales. Pablo, y Grabois. Y Grabois, a quien mostrabas vos al principio, muy enojado con el presidente de la Nación, hoy brindó una conferencia
con Eduardo Belliboni de la izquierda, los piqueteros de izquierda, pero también con el gringo Castro, el que era un aliado hasta hace poco y un interlocutor del presidente. Bueno, próximo 27, o sea, en una semana, tremenda marcha, se presagia, Grabois, la UTEP y la izquierda, duros contra el ajuste de Bataglia. Repiten la marcha dentro de 7 días. Repiten la marcha, pero con la izquierda, con Belliboni a full. Bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora a 2 voces. Hasta mañana.